Una nueva bobada está llegando al argumentario de los voceros políticos y mediáticos hispanoamericanos, esos que no apoyan a Maduro, pero ya saben que Estados Unidos no necesita tanto el petróleo de Venezuela, que ese no es el principal motivo de la agresión, nos cuentan algunos. Supuestamente a partir de la revolución del shale y el esquisto y de la producción de hidrocarburos no convencionales, el vampiro succionador del petróleo ya no tendría necesidad alguna de correr detrás de las reservas ajenas. Con su propia producción le alcanza para autoabastecerse. ¿Qué hay detrás de este argumento? ¿Cómo se encuentra el mercado petrolero mundial hoy? ¿Cómo están distribuidas las reservas? ¿Y quiénes son los principales productores? Vamos a repasar los datos, sumado a lo que ya contó Marco Teruggi, para probar la falsedad de este relato que quieren vendernos. En rigor, es un revival de otro relato que murió hace pocos días. Desde hace décadas podíamos escuchar a sesudos analistas y supuestos expertos en geopolítica diciendo que Latinoamérica era un tema menor para Estados Unidos, una región que no tiene relevancia. Bajaban el precio. Naturalmente, quienes decían esto son los analistas con orientación pro-norteamericana. Sostener la falta de relevancia de nuestros países es el paso previo a patrocinar la entrega. Es un dispositivo ideológico que tiende a debilitarnos. Pretenden decirnos que no hay embestida imperialista que haya que resistir porque no es importante para el imperio. Con la publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional, la administración Trump dejó en offside a estos sabios de la geopolítica. La narrativa de la irrelevancia de Latinoamérica está muerta. Según la nueva estrategia, Latinoamérica constituye el bastión irrenunciable del poder de Estados Unidos en el mundo, algo que Trump y sus compinches no dejan de repetir frente a cada micrófono que les ponen delante. Muerto aquel argumento general que quería convencernos de nuestra irrelevancia, ahora surge este retoño menor. Tal vez Latinoamérica es más importante de lo que decíamos, pero no se preocupen que Estados Unidos no necesita ningún petróleo. Esta es su nueva versión. Increíblemente, este relato gana terreno mientras Donald Trump y sus cómplices se encargan de desmentirlo todos los días. Pero vayamos a lo nuestro, que dato mata relato. Las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos, al igual que la producción, venían cayendo de forma sostenida. El gráfico que ven en pantalla muestra la evolución de las reservas. En el año 70 pega un salto hacia arriba a partir del descubrimiento de Prudhoe Bay, un gran yacimiento ubicado en Alaska. Desde entonces comienza un declive sostenido que reduce las reservas a menos de la mitad de lo que eran en el 70. A partir del año 2008 comienza un incremento de reservas que llega hasta el 2020. En el gráfico ya no podemos ver los últimos años, pero si los viéramos nos encontraríamos que luego de esa suba de 2020 comienza un descenso y luego se ameseta. Las reservas actuales de Estados Unidos, como ya nos contó Marco, se encuentran en alrededor de los 45.000 millones de barriles, una cifra similar a la de 1970. Lo que cambió desde entonces hasta la actualidad es que el consumo siempre se incrementó. Las reservas son las mismas, pero el consumo subió, es decir, que alcanzan para menos tiempo. Ina, explícanos un poquito qué es este tema en las reservas probadas, cómo se realiza la certificación de lo que es y no es una reserva, porque hay que tener esa precisión cuando uno escucha. Buena pregunta. Para que una empresa petrolera pueda contabilizar las reservas, se realiza un proceso de certificación en el que participa la propia empresa, las certificadoras e instituciones internacionales como la Sociedad de Ingenieros en Petróleo. El proceso es riguroso, ya que se presta a manipulaciones que pueden dar lugar a estafas. El valor de las acciones de una empresa petrolera depende de las reservas que tenga. Si anuncia nuevas reservas, sube el valor de la empresa. Por eso se realizan certificaciones externas para evitar el anuncio de reservas inexistentes y manipular al alza el valor de las acciones. La definición de reservas probadas es el petróleo que se encuentra en un yacimiento con una probabilidad del 90% de ser extraído de forma económicamente viable. Bueno, Ina, y a todo esto, ¿qué significa económicamente viable? Esa expresión es clave. Lo que hoy es una reserva aprobada, mañana puede dejar de serlo. Se preguntarán por qué, si el petróleo sigue estando en el mismo lugar, ¿no? Si el precio del petróleo baja, hay yacimientos que dejan de ser económicamente viables y esas reservas dejan de considerarse como reservas probadas. ¿Y a qué se debe el incremento de reservas desde el año 2008?
Con esto que sabemos ahora, podemos volver al tema. Las reservas de Estados Unidos empiezan a subir a partir de la introducción de nuevas tecnologías como la fractura hidráulica o fracking y la perforación horizontal. Estas nuevas tecnologías convierten en explotaciones económicamente viables aquellas reservas que antes no lo eran. El petróleo estaba ahí, pero pues no tenía sentido sacarlo por el elevado coste del proceso. A partir de esta revolución del shale o de esquisto, Estados Unidos comienza a incrementar sus reservas y su producción luego de décadas de declive. Para hacerlo posible e incentivar la producción petrolera, desde el propio Estado se promovió la creación de una burbuja alrededor del shale para dirigir miles de millones de dólares en inversiones hacia ese sector. Prestemos atención al gráfico en pantalla. Otra vez, si miramos al comienzo, en el año 2000 la mayor parte de la producción petrolera es la que se encuentra marcada en azul, celeste y violeta. Eso es la producción de petróleo convencional. Como pueden ver, declina de manera constante y la proyección es que seguirá bajando. La otra cosa que se puede ver en el gráfico es que el incremento de producción a partir del año 2008 se debe a fuentes no convencionales. Este proceso que estamos describiendo y las reservas que muestra el gráfico son el fundamento detrás de la bobada, ¿no? Estados Unidos no necesita petróleo porque a partir de la revolución y la burbuja del shale ya tiene mucho. ¿Y por qué sería una bobada si lo que estamos viendo es que las reservas realmente subieron? Pues por dos motivos. Una de las características que tienen los pozos del shale, a diferencia de los pozos convencionales, es que su producción declina rápidamente. Para evitar la caída hay que invertir y perforar de manera constante. Además, como es un petróleo más caro de extraer, si los precios internacionales bajan, estos pozos pueden dejar de ser rentables y de ser contabilizados como reservas probadas. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? Que Estados Unidos incrementó mucho su producción de petróleo e incrementó, pero mucho menos, sus reservas. Además, su producción depende de un flujo constante de inversiones y de que el precio del petróleo se mantenga relativamente alto. Dijimos que Estados Unidos cuenta con alrededor de 45.000 millones de barriles de petróleo como reserva probada. Suena a un número enorme, pero ¿para cuánto tiempo alcanza según el consumo actual del país? Bueno, apenas para entre 5 y 10 años según los cálculos más optimistas. ¿Y cuántas reservas probadas tiene Venezuela? Casi 9 veces más que Estados Unidos. Más de 300.000 millones de barriles de petróleo que alcanzan para satisfacer el consumo de Estados Unidos durante, escuchen bien, 40 años. En este otro gráfico podemos ver las reservas de petróleo que hay en el mundo según las distintas regiones. El verde clarito es Medio Oriente, el rosado arriba del verde es Latinoamérica. Cerca del 80% de las reservas de petróleo probadas en la actualidad se encuentran concentradas en Medio Oriente y en Latinoamérica. Cuando el petróleo se termine en el resto del mundo, aún quedará mucho en Medio Oriente y en Latinoamérica. La próxima vez que escuchemos que Estados Unidos no necesita nuestro petróleo, ya lo saben, no se trata de un cuento chino, es un cuento gringo, empieza como un cuento de hadas y termina como una película de terror. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, es que lo he dicho una y mil veces. Mira lo que sucedió con el tema de los migrantes, porque llegamos a un acuerdo el 31 de enero de este año con el enviado Rick Grenell, estaba funcionando perfecto, y hace 3 semanas las autoridades del gobierno de Estados Unidos renunciaron a seguir mandando migrantes a Venezuela, pero ellos son los que suspendieron el acuerdo de migración, entre otros temas, pues, que si algún día hubiera racionalidad y diplomacia, pudieran perfectamente conversarse.